¿Cómo les va, futuros apologistas? A ver, título llamativo, título amarillista, podríamos decir, los que trabajamos en las redes sociales sabemos que el amarillismo un poquito garpan los títulos, ¿no? Porque te da la curiosidad de decir, che, ¿qué onda? ¿Qué es lo que van a estar hablando el día de hoy? Y hoy vamos a estar hablando de un tema hiper, súper, mega, archi, recontra importante. ¿Por qué? Porque, a ver, mucha confusión hay, al menos en esta parte del mundo yo no puedo hacer... yo no puedo afirmar nada acerca de otras partes del mundo, las discusiones que habrán dentro de los círculos cristianos y demás, pero al menos en esta parte del mundo, y limitándome a lo que es la Argentina, pero sé que en otros países también sucede, hay una especie de confusión con respecto a ¿cuál es, primero, el cristiano debe tener cierta participación política? No, hay medio como un estigma dentro de muchas iglesias con respecto a eso. Otra es para el que da el segundo paso, y bueno, pero ¿cuál es la mejor perspectiva política a la que un cristiano debe de sumarse? ¿No? ¿Cuál es aquella que más se acopla a la cosmovisión cristiana? Yo conozco muchos cristianos socialistas, conozco muchos cristianos de derecha, conozco muchos cristianos con muchas ideas políticas. Y acá es en donde quiero abrir el debate para todos los que están del otro lado, porque, a ver, calculo yo, y si digo una burrada, la persona que tengo del otro lado es la que me va a corregir porque es el que sabe en definitiva. Yo soy acá un mero comunicador, nada más. Pero, a ver, yo creo que somos seres sociales, ¿no es cierto? Y que dada la forma en la que la sociedad está armada, nosotros deberíamos de tener cierta participación, siempre buscando el bien común, ¿no? Creo yo, al menos, siempre tratando de beneficiar de alguna manera a nuestro prójimo, que nuestro prójimo se vea beneficiado. Y no encuentro quizás mejores maneras que involucrándose en cierto aspecto en la política. No digo que vos mañana te candidatees a presidente, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a tener cierta participación, tener una noción de cuál es el plano político de tu país, a ver qué es lo que es más acorde a tus principios bíblicos y qué no, y demás, ¿no es cierto? Entonces, a ver, del otro lado tengo un genio, tengo un crack, tengo una persona que verdaderamente sabe, que recién en off me estaba diciendo sus estudios y a dónde ya, cuál está siendo ya la parte culmine de su carrera. Y digo, wow, qué buena onda, ojalá algún día yo pueda llegar a hacer lo mismo. Así que le doy la bienvenida a nuestro amigo, genio, crack, a nuestro invitado del día de la fecha, José Villalobos. ¿Cómo te va, José? Bienvenido a Rincón Apologético. Gracias, Santiago, por la oportunidad. Es un privilegio estar con ustedes. Entiendo de que vamos a abordar un tema muy, muy difícil, pero a la misma vez es importante. Y cuando estabas hablando de que ibas a hablar con un genio, un crack, estaba volteando atrás y si había alguien detrás de mí. Pero yo, igual que tú, soy estudiante. Soy estudiante de la Biblia, soy estudiante de apologética, la filosofía, pero pienso de que si siempre vamos a la Biblia a buscar respuestas a nuestras inquietudes, pienso que Dios con su Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Totalmente. Y nos va a pegar más al carácter de Cristo. Y eso Totalmente. Es lo que buscamos en todo esto. Mira, de hecho, el otro día, y esto me interesa bastante porque, a ver, vuelvo a repetir algo, ¿no? Nuestro espacio nace como un espacio de apologética, por eso el nombre de Rincón Apologético. Luego, dado el trabajo que empezamos a hacer en las redes sociales y demás, a mí me interesa sinceramente ampliar un poco los temas, el panorama a tratar y demás. Ahora, por una cuestión específica de Facebook, nosotros no podemos modificar ya el nombre de nuestro espacio, y me parece también poco correcto dado que ya nos conocen de esa manera, pero no me gusta limitar nuestro espacio a netamente lo que es la apologética, sino también tratar otros temas que me parecen de que son de interés común para todo cristiano. Y hoy por hoy me parece que el tema de la política es fundamental que nosotros lo pensemos, ¿no? De hecho, José, el otro día acá tuvimos sentado en otro programa que hacemos con un amigo a un muchacho cristiano, amigo mío, que es referente político acá en la zona, y nos hablaba un poquito desde su parte, desde él como político, ¿no? Qué es lo que veía, cómo actuaba, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría complementar esto con una persona que nos pueda brindar bases bíblicas para nosotros poder luego sacar cada uno nuestras conclusiones
con respecto a este tema. Y te agradezco, José, porque desde ya hace mucho tiempo lo teníamos esto hablado, me tuviste mucha paciencia esperándome y la verdad es que no veía una persona mejor para tratar el tema que no sea con vos. Por eso es que te agradezco demasiado, José. Ok, gracias. Bueno, comenzamos. Por favor. A ver, le envío un saludo enorme a toda la gente que está conectada. Tenemos un poco más de 100 personas en este momento conectadas en vivo. Gracias por seguirnos. Para arrancar nada más, antes de la primera pregunta, José, ¿nos podrías contar algo de vos para la gente que quizás no te conoce? Bueno, ¿quién sos? Bueno, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Tu formación? ¿A qué te dedicas y demás? Sí, entonces yo nací en el país de El Salvador. Vine para acá a los Estados Unidos durante la guerra civil en El Salvador en los 83 y crecí aquí en una iglesia neopentecostal. Y en el más o menos antes, en el 96 tuve se puede decir una crisis religiosa, ¿no? Mira. Y de ahí pues llegué al punto de, creo que puedo decir de que un día fui ateo por un día. Mira. Pero de ahí, como dijo C.S. Lewis, dice que después dice la razón vino a rescatarme en un caballo blanco. Entonces, en el 2000 comencé a escuchar temas sobre la apologética. El primer apologeta que escuché fue Gary Habermas. Y como me enseñaron en la iglesia pentecostal, que los intelectuales solo tenían conocimiento, pero no tenían espíritu, no tenían sentimientos. Bueno, Gary Habermas en esa plática me hizo llorar, porque cuando él estaba contando sobre su esperanza en la resurrección después de que murió su esposa, fue impactante. Yo me di cuenta de que hombres como esos son intelectuales, pero también son sensibles al Espíritu de Dios. Después de ahí fui a estudiar con John Work Montgomery en un programa que él tiene para la apologética, derechos humanos y evangelismo en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Entonces, ese fue mi encuentro con la apologética y de ahí en el 2000 también me casé. Entonces estoy casado, tengo 2 hijos. Comencé en el 2004 a estudiar, después de que regresé de Estrasburgo, comencé a estudiar temas sobre filosofía, introducción a la filosofía, ética, lógica. Y después dije yo, bueno, vamos a ir más serio, ¿no? Y ya fui a la escuela Concordia, la Universidad de Concordia aquí en California. Es una entidad luterana. Y dije yo, pues necesito estudiar teología. Entonces ahí saqué se hizo licenciatura, no un bachillerato. Claro. En teología, y me costó 10 años y mucho dinero, pero bueno, ese es el compromiso, ¿no? Que no nos podemos quedar simplemente con unos estudios bíblicos aquí y allá. Tenemos que buscar, tenemos que rebuscarnos, tenemos que poner nuestro dinero en asuntos que en realidad son significantes para la vida de un cristiano. Y pues entonces soy luterano y he estado estudiando la apologética ya por muchos años. Y sí, he conocido a gente muy buena, gente muy inteligente. Y la razón por qué me interesa la política es porque, como comenté, yo salí de El Salvador durante la guerra civil y yo detestaba la política porque vi lo que las políticas pueden hacer, ¿no? Vi muertes cuando iba para la escuela de niño. Yo me acuerdo que veíamos cuerpos a la izquierda y a la derecha y de repente no sabíamos qué había pasado del papá de mi compañero o de mi amigo. Llegaban a secuestrarlo, después apareció. Bueno, la política puede ser muy dañina y por eso es de que me interesó. El primer libro que leí sobre la política fue de Mortimer J. Adler. Se llama el Common Sense of Politics. Y eso me ayudó más o menos a ver el sentido común de la política. Es algo que no podemos evitar.
todos, como dice Aristóteles, decía de que nosotros somos animales políticos. También parte de la antropología enseña qué es lo que el ser humano hace. Y hacer política es parte de lo que hacemos. Wow. Entonces, una introducción de más o menos. Ajá. Bueno, entonces estoy viendo ya más o menos hacia dónde se van a conducir algunas de tus respuestas, José, porque, a ver, que pensaba arrancar de esta manera. ¿Un cristiano hoy puede involucrarse en política, José? Sí, claro que sí. No solamente puede, sino que debe. Mira. No. Ya. Y eso se puede ver en las escrituras. Es muy claro si nosotros vemos un ejemplo, ¿me entiendes? Que se puede ver. Por ejemplo, Pablo habla sobre las autoridades y habla que debemos someternos a las autoridades en Romanos 3, y de ahí en Primera de Pedro 3 también podemos ver cómo Pedro nos insta a que seamos obedientes a las autoridades. Regresando a lo que mencionaste sobre el rincón apologético, bueno, en los primeros apologistas eran hombres que se enfrentaban a la cultura, no solamente a los cristianos, sino que se enfrentaban también a la política del día. Y por medio de las leyes que ellos conocían muy bien, por medio de la política que ellos conocían muy bien, bueno, hasta cierto punto no eran personas bien vistas en las comunidades cristianas, porque no eran como los cristianos, eran un poco diferentes, porque ellos se relacionaban con el mundo, se relacionaban con las leyes, se relacionaban con la cultura. ¿Para qué hacían eso? Bueno, para defender el cristianismo y para tratar de proteger a los cristianos en contra de la persecución. Y por eso es importante que nosotros no solamente nos involucremos, sino que veamos que la Biblia nos apoya en este asunto. No podemos ser como los anabautistas. Tengo un buen amigo que se identifica como anabautista. Los anabautistas abandonaban totalmente la política. Ciertos grupos también abandonan completamente la política. Por ejemplo, los mal llamados testigos de Jehová. Para ellos es un honor decir de que ellos no se involucran en la política. Y digamos, los ermitaños también, ellos no le hacen a la política, dicen. Pero como dice alguien, cuando uno no va y opina sobre el futuro de la nación, sobre el futuro de nuestra ciudad, sobre el futuro de nuestra cultura, alguien lo hace por nosotros. Entiendo, completamente. A ver, digo yo, ¿no? Y perdón que me salga de un poquito del libreto, ¿no? Pero te hago una pregunta. Recién nombrabas algunos, tanto los anabautistas, ¿no es cierto?, como en este caso también los testigos de Jehová. ¿Cuál es el argumento que ellos utilizan porque calculo que debe ser algo bíblico, ¿no? Apelando a las escrituras. ¿Cuál es el argumento que ellos utilizan para decir, no, debemos mantenernos al margen? ¿Por qué te pregunto esto? Porque quizás también ese mismo tipo de argumentos es utilizado por otros sectores o personas, ¿no? Individuos de manera personal diciendo, no debemos involucrarnos en la política por esto. ¿Cuáles son esos argumentos que ellos utilizan? Bueno, recordemos cuando el diablo está tentando a Jesús. Claro. Y le dice, todo esto te daré, todos los reinos te daré, si te postras y me adoras. Entonces allí el diablo le está pidiendo, le está rogando a Jesús que lo adore. Entonces muchos cristianos han tomado de ahí para decir de que, bueno, entonces los reinos de este mundo pues pertenecen al diablo, por lo tanto pues no me voy a involucrar en la política. Y recordemos también que Jesús decía, mi reino no es de este mundo.
Entonces se pueden guiar por esos argumentos, y también pues debemos de recordar de que los tres enemigos del cristiano es la carne, o sea, yo soy mi peor enemigo, el diablo y también el mundo. Por lo tanto, el mundo, pues no nos debemos involucrar con cosas del mundo, sino que Claro. con las cosas del cielo, ¿no? Y pues son argumentos meramente superficiales, pero que han guiado a muchos cristianos. ¿Y vos cómo le responderías a una persona que sinceramente te dice, che, mirá, por esto, utilizando estos mismos argumentos que vos estás haciendo mención, ¿qué le dirías a una persona que quizás ahora mismo está mirando este programa diciendo, mirá, me veo identificado porque son esas las razones por las que quizás no me involucro? Ya puedo decir de que una de las primeras cosas de que, como dijo Richard Weaver, es las ideas tienen consecuencias, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que se hace en la política? Se guía mucho por ideas, ¿ok? Por ejemplo, la idea del capitalismo, la idea del comunismo, la idea de que debemos de resolver la pobreza en el mundo. Y todo eso. Entonces yo puedo decir de que es claro que Dios no quiere que nosotros no nos involucremos en la política, ya que si no fuera así, no tuviéramos pasajes como, por ejemplo, el que mencioné antes, de Romanos 13. Nos insta Pablo a que nos sometamos a todas las autoridades, porque nos dice, ahí nos dice Pablo el origen, el propósito y el futuro de las autoridades en el mundo, y que son, el origen es de Dios. De Dios vienen todas las autoridades. El presidente de los Estados Unidos, por mucho que lo detesten, el presidente de México, Fernández, ¿no? Creo que es el presidente. ¿Estás seguro que ese también lo puso Dios? Sí, de acuerdo con lo que dice Pablo, Dios ha permitido que estos hombres lleguen al poder. Y lo que sucede es de que Dios les va a demandar las decisiones que ellos tomaron cuando ellos fueron líderes de las naciones, porque ahí vemos la justicia de Dios se va a ver revelada. Y uno de los pasajes que me encanta a mí, me gusta mucho, no puedo usar encanta porque no es de cristianos usar esa palabra, pero bueno, como brujería, ¿no? Pero sí me fascina cuando habla sobre Babilonia, ¿no? Babilonia, esa ciudad que tanto detestamos como cristianos. Dios la destruye, Dios destruye toda la injusticia, ¿me entiendes? Al final, y ahí vemos el futuro de lo que yo mencioné, y el propósito de las autoridades, de la autoridad de Dios, es para que podamos vivir una vida mejor aquí en la tierra. Y mira, creo que el Salmo 72 lo tengo por aquí, y solo permíteme leer algo sobre... por favor, dice, oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Muy importante que los líderes hagan justicia. Y es una oración que nosotros podemos hacer. Brindarán los montes bienestar al pueblo. Bueno, como cristianos queremos bienestar a nuestro pueblo, y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Mira, ve que necesitamos que nuestros líderes nos protejan de cualquier peligro, digamos, de una nación que quiera invadirnos. Y precisamente, entonces, yo veo política en todas partes de la Biblia, pero igualmente no creemos de que la política es todo. Creemos de que la política tiene sus límites, y confesamos lo que San Agustín confesó: nos hiciste, Señor, para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo Dios nos puede dar ese descanso. ¿Y qué clase de descanso es el que Dios nos da? Bueno, veamos cuando Cristo viene a la tierra y él dice que Él trajo la paz. Bueno, y se puede decir, bueno, ¿cómo es que Cristo trae paz en medio de un imperio malvado como era el de Roma? Y bueno, es porque solo Dios nos puede traer descanso, solo Dios nos puede traer la paz que el mundo nunca nos puede dar. Totalmente, ¿Entiendes? totalmente, totalmente. Qué bueno. A ver, recuerden de que hoy estamos en este momento, no hoy, en este momento estamos hablando sobre el tema de la política. Vamos a meternos también, como bien dice el título, la izquierda, la derecha y demás, porque creo que hay mucha tela para cortar. Pero también les recuerdo y también les aviso a aquellos que no sepan, esta noche vamos a estar en otra transmisión y vamos a estar tocando un tema bastante interesante. Porque, a ver, y quiero hacer esta aclaración, no necesariamente, en este caso no sucede con José, obviamente, pero no necesariamente todas las personas que nosotros entrevistamos acá, yo particularmente pienso como ellas, ¿no? Pero creo particularmente yo que este espacio debe ser un espacio que aloja o que al menos le permite la entrada a varias voces, ¿no? Siempre y cuando no sean cosas que nos separen de los fundamentos básicos de la fe cristiana, me parece que hay diferentes perspectivas que merecen oírse. Yo particularmente no creo en la doctrina del rapto, pero aquí hemos entrevistado personas que han defendido esa postura porque creemos que enriquece la mesa de debate. El día de hoy vamos a estar entrevistando en esta noche a el señor Bernardo Campos, quien ha sacado un libro en la editorial Querigma donde habla del ministerio apostólico y él cómo defiende el ministerio apostólico en la actualidad. Por eso me resultó interesante poder dialogar con él. ¿Por qué? Porque obviamente yo al no creer en tal cosa, puedo quizás presentarle algunas preguntas que muchos de ustedes tendrán hacia él. Y de manera muy amable él ha aceptado. Por eso es que encuentro interesante este diálogo que vamos a tener con el señor Bernardo Campos esta noche, así que no se lo pierdan. Quería hacer esa aclaración por la duda, porque si no puede haber gente que, pero están ahí, hereje. No. Pero me parece que hay cosas que son interesantes poder charlarlas y abrir la puerta a las personas que piensan de otra manera para poder discutirlas, ¿no? Y obviamente yo voy a hacer mis preguntas. Habiendo dicho esto, José, se me vino a la cabeza, ¿no? Varias preguntas en el desarrollo de tu respuesta, pero quiero ponerlas, por lo menos en mi cabeza, en orden. Primero, entiendo, y dame tu opinión, ¿no es cierto?, que es sumamente importante que el cristiano que va a involucrarse en política sea conocedor de los fundamentos bíblicos, ¿no? Los fundamentos bíblicos pasan, a ver, me parece que para todo el mundo son más que importantes, que marcan nuestra columna vertebral del cómo pensar y el cómo actuar, ¿no? Pero en la política me parece que necesitamos tener los fundamentos bien claros, porque si no, podemos acompañar un viento de doctrina que no sea necesariamente el que las escrituras nos transmiten. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bien, es una buena pregunta, porque lo único que podemos hacer es apoyar a las políticas que más o menos se apegan a las escrituras. Y voy a decir de que apliquemos... ¿Cuál sería nuestra guía? Bueno, apliquemos los 10 mandamientos, por ejemplo. La primera tabla de los 10 mandamientos trata sobre tu relación con Dios, coram Deo. ¿Okay? Pero la segunda tabla trata con tu relación con tu prójimo, coram hominibus. Entonces, ahí nos podemos guiar un poco. Por ejemplo, que nos metemos en el tema de, si podemos, están preguntando sobre el capitalismo y el socialismo. Ya vamos a ir llegando paso a paso a esos temas. Pero yo pienso de que hay temas muy claros, digamos.
por ejemplo, el quitarle una propiedad a alguien y dárselo a otra persona, pues eso es robo. Los 10 mandamientos no apoyan tal cosa. No solamente eso, sino que es codicia, y los 10 mandamientos no apoya eso. Temas por ejemplo, como el aborto. Bueno, el aborto es un asesinato, y la Biblia habla sobre eso, y es muy claro en eso. O sea, un asesinato de un ser humano. La Biblia habla sobre cómo Dios, por ejemplo, habla sobre un niño antes de nacer. Tus ojos vieron mi embrión, por ejemplo, en los Salmos. Entonces, ahí está hablando sobre antes de que nazca una persona, ya es una vida, ya es un individuo, claro, ante los ojos de Dios. Por lo tanto, apoyar temas políticos de aborto no es bíblico, por mucho sentimiento que le echemos al asunto, por mucho que queramos, ¿me entiendes?, usar eufemismos, se dice. No podemos justificar algo así. Entonces nos podemos guiar. Y esto es lo difícil del cristianismo. No se puede encontrar en el cristianismo una postura, decir, conservadora o de la izquierda. ¿Me entiendes? Es algo que debemos de lograr encontrar respuestas bíblicas a temas individualmente. Y ya si vemos de que, por ejemplo, en los grupos de derecha se acerca más a temas que apoya la Biblia, ¿ok? Entonces vamos a apoyar a estos grupos, claro, en lo que podamos. Y si ustedes ven que la izquierda de milagro va a traer temas que van en línea con la Biblia, entonces apoyamos esos temas. Nuestro apoyo termina siendo circunstancial, no en definitiva no termina convirtiéndose el movimiento o la ideología en un fin, sino termina siendo nuestro apoyo circunstancial, ¿querrías decir? Sí, más o menos, sí, ver qué situación y aplicar las escrituras, y si no quieren leer los 5 libros de la Biblia, pues guíense por los 10 mandamientos, y eso nos va a ayudar, no solo los 10 mandamientos, sino que el sermón del monte de Jesucristo, y podemos ver ahí claramente qué es lo que Jesús enseña. Y no solo hay que leer, sino que no hay que leer esos pasajes, sino que hay que ver también qué es lo que eruditos han escrito sobre ese tema. Perfecto, buenísimo. Yo voy contestando acá algunas de las preguntas que nos van enviando. Gracias a todos los que están participando. Ahora nos vamos a meter también un poquito más en izquierda, derecha y demás. Pero, José, se me venía a la mente en el desarrollo de la anteúltima pregunta que te hacía, ¿no? Y decía, a ver, yo estoy a favor de que los cristianos se involucren en la política. Particularmente y de manera personal, no estoy a favor de que un pastor se involucre en la política como un referente político o algo por el estilo, porque me parece que el llamado al pastorado o al servicio en favor de la iglesia local me parece que tiene que ser el 100% el enfoque, ¿no? Pero que partes del cuerpo, nosotros, los demás individuos, ¿no? Nos involucremos, lo veo bien. Y hasta a veces considero de que es un llamado por parte de Dios, dado el contexto sociocultural que atravesamos, ¿no? Pero digo, hay personas que se involucran en la política y al tratar de defender el por qué es que lo hacen, apelan a historias muy, pero muy conocidas, y creo que esto es el común denominador, ¿no? Que apelan a historias como lo sucedido con José en Egipto, o apelan a historias como el caso de Daniel en Babilonia. Ahora, perdón, ¿no? Y corregime si es que estoy equivocado, pero es la manera en la que pienso, digo, pero esto no es una especie de anacronismo el que estamos tratando de dar, y al que caemos, porque en definitiva mi pregunta es la siguiente: ¿tenían opción José y Daniel de no haber ocupado el lugar que ocuparon? ¿Tenían alguna opción? En vez, hoy en el presente siglo XXI,
Es como que hay opción, el que quiere sumarse se suma, el que no quiere sumarse no se suma. ¿Qué opinión tenés al respecto? Um, bueno, vuelvo a lo que señalé. Cuando nosotros no vamos a votar, digamos, por una ley que se quiere pasar, se quiere hacer una ley. Por ejemplo, hace tiempo votaron aquí en los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario, ¿no? De homosexuales. Um, bueno, se votó y todos votaron en contra bueno, a favor de que el matrimonio sería definido por un casamiento entre un hombre y una mujer solamente. ¿Ok? De ahí fuimos a votar y ganamos, ¿no? Los que creemos de que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Pero si no me equivoco, en el 2016, ese tema se llevó a la corte y la corte decidió pues a cambiar el voto de la gente. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Bueno, ahí lo que sucedió fue de que nosotros votamos correctamente, pero no nos sirvió de nada. ¿Por qué? Porque, porque no fuimos proactivos en elegir los jueces que tratan estos temas. Entonces, porque nosotros no estuvimos al tanto, no dormimos nosotros como creyentes, como conservadores, nos dormimos. Entonces, los liberales empezaron a poner jueces con ideologías que apoyan el matrimonio homosexual y otros temas liberales. Entonces, cuando nosotros no nos involucramos, esto es lo que sucede. Entonces, ahora, y hay muchos otros temas en los cuales nosotros decimos, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a decir si no cuentan? Por eso es de que es importante ver qué es en lo que nosotros podemos ayudar. Si nosotros no podemos enseñar sobre estos temas, podemos apoyarlos con dinero, financieramente. Si no sabemos tratar temas, bueno, comprar un buen libro y regalárselo a alguien que tenga inquietudes sobre los temas y más o menos encaminar a estas personas a que piensen en una manera conservadora y de esa manera poder mantener una ideología, se puede decir, más apegada a las escrituras. Entiendo completamente. Para toda la gente que me estaba mandando mensaje con un montón de preguntas y demás, a ver, estoy tratando de responder por escrito algunas, pero va a haber un momento al final de la charla, si es que el tiempo nos lo permite, de poder tratar de las preguntas que no hemos tratado en el desarrollo de la charla, tocarlas. ¿Por qué es que todavía no las hago? Porque hay gente de acá que me está escribiendo y demás. Porque obviamente es muy probable que muchas de las que nos están haciendo ahora se traten en el transcurso de la charla, ¿sí? Así que al final vamos a ir viendo alguna que otra. José, ¿qué dice la Biblia sobre las autoridades? Bueno, sí, la Biblia dice sobre las autoridades, es muy clara en Romanos 13, 1 y 7, dice, someteos toda persona, ¿ok? No solamente los que quieran, no solamente los que le parece conveniente, sino que toda persona, que todos, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Entonces ahí, y también eso es en Romanos 13, Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.
Eso es lo que la Biblia dice sobre las autoridades. Otra vez, la autoridad viene de Dios. El origen de la autoridad es de Dios. El propósito de la autoridad también nos lo da Dios y el futuro también. Perfecto. A ver, en la actualidad como que está muy marcado lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Y parecen competir entre estos dos extremos, podríamos decir extremos porque filosóficamente no se parecen en nada, a eso me refiero. Tenemos que nosotros decidir muchas veces por cuál apoyar, ¿no? Particularmente en la Argentina, en un 90% de todo lo que es la política es izquierda y tenemos alguno que otro de derecha ahí dando vueltas. Pero, a ver, cuando nosotros abrimos las páginas de las escrituras, de nuestras Biblias, y encontramos, como decías vos, ¿no? Ciertos principios, ciertas cuestiones que la Biblia nos transmite y que nos dicen como mandamiento, che, tenemos que hacer tal cosa, no tenemos que hacer tal otra y demás. ¿Cuál termina asemejándose más a la cosmovisión bíblica? ¿La izquierda o la derecha, José? En lo que puedo ver yo, se puede decir de que la derecha tiene más en común con lo que vemos en las escrituras. Y por eso pienso de que tenemos que ver, y aquí se puede decir en cantidades, ¿no? Porque hay muchos temas que la izquierda apoya, que van en contra de, si lo ponen a la luz de los 10 mandamientos, ¿ok? Va en contra, por ejemplo, la izquierda apoya el aborto, la izquierda apoya, tú sabes, está en contra de la propiedad privada, cuando la Biblia no está en contra de eso. Al contrario, si no tuviera mandamientos que habla sobre no hay que codiciar, no hay que robar, ¿me entiendes? Porque el robo pues es prácticamente quitarle a alguien su propiedad. La propiedad es algo que Dios nos da. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, todos esos bienes, la casa que yo tengo, Dios me la dio. El carro que yo tengo, aunque ya no me gusta, Dios me lo dio, ¿entiendes? Entonces, pero que alguien venga y me diga, ok, ¿sabes qué? En el nombre de la justicia, para empezar, la gente ni sabe qué quiere decir justicia, no saben qué definición tiene justicia, pero la justicia es como esas palabras que la gente usa siempre, pero como dice Montoya, you keep using that word, I don't think it means what you think it means. Siempre usas esa palabra, pero no creo que esa palabra quiere decir lo que tú piensas. ¿Okay? Usan la palabra justicia, pero no quiere decir lo que ellos piensan. La mayoría de las veces cuando se usa la justicia, queremos decir, bueno, la justicia para mí es lo que yo prefiero, claro. lo que me va a beneficiar a mí. Y si aclaran esas terminologías, se pueden ayudar un poco. Por lo tanto, pienso yo de que hay que tener cuidado con esos temas de la izquierda, porque no todo apoya, está apoyado o se puede ver que va más o menos compaginado con lo que la Biblia nos enseña. Entiendo. Recién hacías mención a lo difícil que puede llegar a ser definir algunos conceptos que nosotros los utilizamos a diario y que creemos entender y saber qué es lo que significa, ¿no? Hacías mención recién a la palabra justicia. A quien quizás no se le haría un poco difícil definirlo, ¿no? Pero me vino a la cabeza cuando vos decías, bueno, termina siendo lo que a mí me beneficia, ¿no? Y en donde yo saco cierto rédito, el término justicia social, que tanto está discutido hoy por hoy y que las izquierdas terminan apoyándolo, ¿no? Como diciendo, che, aquel que está a favor de la justicia social y hace algo en pos de ella, es aquella persona que tiene un más alto concepto moral, ¿no? De la vida y demás.
pero resultaría, muchos liberales también dicen esto, resulta el concepto de justicia social no ser tan así como es defendido, porque termina siendo un robo, una especie de una treta de Robin Hood, quitarle a los más ricos para darle a los más pobres. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, es extremadamente importante conocer las definiciones, especialmente cuando se trata temas políticos. Tú sabes, tú has hecho trabajo en la apologética. Una de las cosas que se debe de hacer en la apologética es definir términos. Y cuando usamos, mucha gente usa la palabra, la fe, ¿no? La fe es, Dawkins dice, fe quiere decir creer algo sin evidencias. No, eso no es lo que quiere decir la fe, señor Dawkins. Entonces, tenemos que tener cuidado en definir aquello que estamos defendiendo, aquello que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque como cualquier humano, nosotros podemos caer en un terrible error. Y solamente las escrituras, porque al final del día, nosotros, siempre que vamos a salir a la calle y vamos a vernos con alguien o vamos al trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, visitamos un espejo, ¿no? Y creo, ¿para qué? Bueno, para quitarnos la mugre, lo sucio, lo que sea, peinarnos y todo eso. Pero algunas veces, Santiago, los cristianos usan más el espejo para arreglar su imagen física que la Biblia para arreglar su condición espiritual. Y ese es un problema. Y yo pienso que estos profetas modernos de la justicia social deberían de hacer más verse ellos en el espejo, que es las escrituras, que andar señalando las supuestas injusticias que ellos ven de otro. Muy importante porque, y uso la palabra los profetas modernos porque Ball and Dagger escribieron un libro y ellos hablan sobre los profetas, Stalin, Lenin y Hitler. Los llama profetas con ideologías. También los cristianos que apoyan la izquierda, ellos son también profetas y digamos, la izquierda sostiene el comunismo, por ejemplo, que es lo más terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad. Totalmente. ¿Me entiende? Y no entiendo yo por qué un cristiano va a apoyar el comunismo. Ahí andan cristianos con camisas de Che Guevara. Óyeme, ahí anda la gente con la teología de la liberación, que es el marxismo bautizado. Y todo eso. Entonces pienso yo de que la iglesia debe de regresar a las escrituras. Entiendo. De regresar a los rudimentos de las enseñanzas básicas. Hoy en día, si tú te vas y te paras en una convención de pastores, Santiago, y les haces esta simple pregunta, si te pueden decir por memoria, en orden, los 10 mandamientos, y vas a ver lo que pasa. Van a haber muy pocos pastores que te van a dar los 10 mandamientos en su orden apropiado. Ok, entiendo. A ver, antes de terminar no me puedo ir sin esta pregunta. Hace un tiempito atrás yo hablaba con un amigo que me decía lo siguiente: bueno, está bien, pero si nosotros quitamos la idea de justicia social, en donde el Estado interviene a través de impuestos para hacer ciertas cosas, ¿no? Para acercarle a los más pobres, etcétera, etcétera, típico argumento, dice lo siguiente: ¿qué pasaría con los que menos tienen si el Estado sale de en medio de la ecuación? ¿Qué pasaría con los que menos tienen? Y me llevaba a la memoria a recordar lo que hemos aprendido acerca de la historia de la iglesia y su relación con la sociedad, ¿no? Y cómo surgieron los primeros hospitales, los primeros orfanatos y demás, ¿no? Del trabajo termina siendo todo un resultado del trabajo voluntario de personas cristianas, ¿no?
¿Hasta qué punto para ocuparse de las necesidades del pobre es necesaria la justicia social, José? Oh, wow. Ya, bueno, yo voy a decir de que la justicia social para lo único que sirve es tú mencionaste um, a las personas que comienzan a apoyar ciertas posiciones y ciertas ideas y lo hacen solamente para que la gente vea qué buenas personas, qué santurrones son, perdón, wow, ese hermano qué espiritual es, mira lo que está haciendo. Y es para lo único que sirve, porque últimamente el cristianismo nos enseña de que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Es decir, si vos vas a ayunar y andas diciéndole a la gente, ay, mi hermano, qué cansado estoy, mire qué pálido me veo, porque ya tengo 2 días de estar ayunando. Bueno, ahí está tu recompensa, el reconocimiento de la gente. Para muchos cristianos que se involucran en la justicia social, el reconocimiento de la gente es la recompensa de ellos. Pero en términos de ayudar a los pobres, claro, debemos apoyar a los pobres. Sí, cuando podemos y conforme a lo que dispongamos en nuestro corazón. Porque no vamos a quitarle el bocado a nuestro hijo para dárselo a un extraño. Por muy cristiano que pueda sonar eso, porque la Biblia dice que primeramente tenemos que encargarnos de los de nuestra casa. Cristo lo dijo, ¿no? Primeramente en Jerusalén y de ahí vamos para afuera y vamos a cambiar el mundo, ¿entiendes? Entonces, eso de ayudar al pobre tiene que ser siempre voluntario. Tiene que ser siempre con una actitud cristiana para glorificar a Cristo, no para que nosotros nos veamos bien. Por eso el San Nicolás fue muy famoso porque él regalaba dinero, pero no le decía a nadie. ¿Me entiendes? No le decía a nadie. Entonces, esa es la idea que va detrás de eso, que nadie ande viendo, que para qué vas a anunciar las cosas buenas que haces para que la gente te reconozca. Entonces ahí un poco de antropocentrismo ahí, ¿me entiendes? En donde el hombre es alabado y no Cristo. Entonces todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Es interesante también, como yo le decía a esta persona, ¿no? Bueno, a ver, si estás a favor de tal cosa, estás a favor de que tus impuestos sean utilizados para eso y demás, bueno, ¿para qué seguir dando dinero en la iglesia, entendiendo que la iglesia la puede administrar en favor de las necesidades tanto de los hermanos que son parte de la sociedad, como también de aquellos a los que uno puede de una u otra manera ayudar, ¿no? En definitiva, los impuestos, bajo esta idea de la justicia social, terminan suplantando lo que son nuestras ofrendas para suplir ciertas necesidades entre las personas y ellas entre los hermanos, ¿no? Exactamente. En la historia de la iglesia se ven que hay aproximadamente unas 3 crisis económicas y que afectan directamente a la iglesia de Jerusalén. Y ahí es donde vemos a Pablo que va a las iglesias, fue a las iglesias a pedir ayuda, no a demandar ayuda, sino que él fue a pedir ayuda, no para él, ¿okay? Como algunos que se llaman apóstoles hoy en día, sino que él fue a pedir ayuda para la iglesia voluntariamente, al punto de que los hermanos en las iglesias, ellos daban hasta de donde no tenían, ¿me entiendes? Totalmente. Creo que se puede hacer más en esa fórmula que se ve en el libro de los Hechos y lo que Pablo habla. Todo debe de ser voluntariamente, Santiago. Cuando el gobierno viene y te pone una pistola y como diría Javier, ¿no? Dice, el gobierno viene y te pone una pistola y te quiere quitar dinero para dárselo a alguien que no quiere trabajar. Y Pablo también habla de aquellos que no quieren trabajar. Dice, el que no trabaja, que no coma. Totalmente. ¿Entiendes? Simplemente, no solamente eso, sino que dice, esos que no trabajan se la pasan todo el día haciendo problemas para la iglesia. Y parece ser de que cuando un cristiano, un creyente, un ser humano no está ocupado en el trabajo, parece ser de que se ocupa en cosas que no le van a beneficiar a él y a la sociedad.
Entiendo. Para ir terminando, aterrizando, digo, hay veces de que la gente dice lo siguiente, bueno, pero socialismo no es comunismo. Y acá el problema está con el comunismo, no está con el socialismo, dicen. Pero, perdón, yo en política soy un neófito, un principiante, pero permitiéndome pensar, digo, el socialismo siempre va a querer más, va a querer más, va a querer más. Esto lo vemos graficado, por así decirlo, ¿no? En el tamaño del Estado de países socialistas. Cuando es un país socialista, el Estado cada vez se agranda más, el control del Estado sobre sus ciudadanos se agranda cada vez más, y lo que la experiencia nos permite ver es que siempre que se comience con socialismo, se va a terminar o se va a conducir hacia el comunismo, que viene a ser el extremo de una idea, ¿no? ¿Pensás parecido, pensás distinto a lo que te estoy planteando? Y luego también, ¿qué tiene de malo el comunismo? Vos me decías en off que querías tratar alguna que otra cosita del manifiesto comunista. Sí, mira, para, para aclarar si el comunismo es diferente al socialismo, no lo es. Para Marx, y si nosotros leemos los escritos de Marx, vamos a ver de que para él no había ninguna diferencia. Para Engels tampoco, ¿me entiendes? Es una excusa que mucha gente usa, ¿me entiendes? Para no tratar el tema. Pero el socialismo y el comunismo van de mano a mano. Creo que alguien en los comentarios dice, bueno, si el socialismo es la versión comercial o se puede decir la economía que se impone en un sistema comunista. Y así es, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuáles son los problemas con el comunismo o el socialismo, se puede decir? Yo veo algunos problemas, ¿me entiendes? Y digamos, el resumen del manifiesto comunista dice expropiación de las propiedades territoriales y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Fuerte impuestos progresivos. Entonces ahí va, ¿me entiendes? Abolición de los derechos de herencia. Otro punto. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y rebeldes. Quería quitarle todo. Entonces, eso definitivamente va en contra de lo que hemos hablado sobre el derecho de lo propio. Benito, no sé si era Benito Juárez, que dice que el principio de la paz es el respeto a la propiedad. Y es un buen punto. Machiavelli decía en una ocasión de que un hombre te puede perdonar que le asesines a su padre, pero que no le quites sus propiedades, que no le quites su tierra. y es un punto bueno que hace Machiavelli, pero también señala la naturaleza de nosotros. Nosotros como humanos toleramos muchas cosas, y porque siempre vamos a buscar justificación para ciertas injusticias, ¿entiendes? Totalmente. Para las cosas que nos gustan. Entonces, pienso de que no deberíamos de hacer ninguna distinción entre el socialismo y el comunismo. Si alguien me quiere corregir, que se comunique conmigo y podemos debatir el asunto, pero para mí no tiene nada que ver, perdón, no son dos cosas diferentes. Para mí es lo mismo. Entiendo. A ver, José, para las personas que dicen, bueno, a ver, ¿cómo seguimos en contacto con vos? ¿Qué onda? ¿Laburos en redes, cosas por el estilo? ¿Cómo la gente te puede seguir? Me pueden contactarme por medio de Facebook, en mi página. También estoy en Twitter.